Espero se encuentren bien. Hoy día vamos a hablar sobre la base de datos. ¿Qué es una base de datos? Como el nombre lo indica, una base de datos es cualquier sistema de almacenamiento que permite persistir información de manera permanente, que no dependa de la ejecución de un programa. Esta información se guarda en discos de almacenamiento, disco duro. De forma más simple que puede tomar una base de datos es la de un archivo de texto, o sea, donde guardamos información. Clasificación. Si bien cualquier sistema puede desarrollar su propia base de datos con el formato y lógica que se les ocurra, las bases de datos se suelen clasificar en dos categorías: base de datos relacionales y base de datos no relacionales. Comencemos por la base de datos relacionales, RDBS. El concepto fue ideado inicialmente en los 70. Si bien la idea de organizar la información en tablas es mucho anterior, de toda la historia de la humanidad más o menos, los primeros sistemas informáticos dedicados exclusivamente a este propósito se empezaron a desarrollar en esa época. La información se presenta en tablas, donde cada tabla presenta un tipo de entidad. Cada columna de las tablas son los campos de la misma. Cada fila representa una instancia de esa entidad. Lo que nos quiere decir es que la información se representa en tablas. Y esas tablas van a tener una fila y una columna, donde eh, donde en este caso Employee ID vendría a ser el campo, sería la primera fila. Si queremos verlo, sería la primera fila con la columna, con la intersección de dicha columna. Sería la primera fila con la intersección de dicha columna, vendría a ser el campo. Sería Employee ID, vendría a ser el campo, el name vendría a ser el campo, el departamento ID vendría a ser el campo, y el salary, que significa salario en español, sería el campo, donde los registros vendrían a ser cada una de las filas. Y las columnas, cada una de las columnas por sí misma. Cada tabla define una entidad, o sea, tienen que guardar una relación con cada uno de los datos que estamos almacenando. Cada columna representa los campos de la tabla. Bien, ¿qué propiedades tienen las entidades de tipo Employee ID? Entonces, cada campo va a estar representado dentro de una columna. Cada fila representa una instancia de una entidad. Por ejemplo, si queremos representar una entidad, en este caso sería una persona, un empleado, tenemos sus datos y nos representa la entidad. Un customer, en este caso, cada uno con sus propios valores para cada uno de los campos. Cada consumer tiene un identificador único, que viene a ser en este caso el Employee ID. Bien, continuemos. Tenemos bases de datos no relacionales, también llamadas NoSQL, porque ya no se almacenan en formato de tablas. Incluyen a cualquier tipo de base de datos, que no sea una RDB, una base de datos relacional. El concepto es muy amplio. Existen categorías para este tipo de datos, de base de datos también. Las bases de datos relacionales son de uso general. Se pueden usar para afrontar una gran cantidad de problemas distintos. Las bases de datos NoSQL tienen cada uno un uso muy específico. Justamente están hechas para estos pocos casos en los cuales las bases de datos relacionales no son muy buenas. Algunos tipos y las implementaciones tenemos por documentos, por clave valor y por grafos. Nos vamos a adentrar en este tipo de bases de datos. Nos vamos a enfocar únicamente en las RDBs, bases de datos relacionales. Bueno, cada base de datos usa a lo que se llama SQL, que es donde nos vamos a comunicar entre el usuario y la base de datos. Desde su concepción, los RDBs utilizan un lenguaje propio llamado SQL, que sirve de interfaz para manejar las operaciones, consultas, creación, actualización, etc., contra la información guardada en disco, la persistencia. Si bien se habla de SQL en general, no existe una única implementación de este lenguaje. Hay muchas bases de datos relacionales que tienen cada una su propia implementación de SQL. Si bien hay una base común para todas, hay operaciones y ciertas estructuras que cambian según las RDBM que se usan. Serían los gestores de base de datos. Relational Database Management System, RDBMS, o sea, los gestores de mantenimiento.
quienes se encargan de administrar los sistemas de administración de las bases de datos relacionales. Sistemas para manejar RDBs. Como mencionamos, hay muchos, pero los más conocidos son MySQL, PostgreSQL y SQLite. Nosotros vamos a usar SQLite por su simplicidad. Es el que menos features, o sea, menos propiedades tiene de estos tres que hemos mencionado. Pero es el que más fácil nos va a hacer de usar. Todo el lenguaje SQL que vamos a usar va a ser exclusivo de SQLite. SQLite, como su nombre lo dice, es una versión light, una versión ligera de una RDBM, o sea, de un gestor de datos, que está pensado para ser usado en sistemas simples y que no necesitan escalar infinitamente, es decir, no están pensados para usar en sistemas con miles de millones de registros, sino en sistemas pequeños. Es tan simple en su funcionamiento que va a guardar un único archivo en toda la información de la base de datos, un archivo binario. No se puede leer con otros sistemas que no sean SQLite. Primero necesitamos descargar. Nos vamos a sqlite.org, o si no, desde nuestra terminal, si estamos en Linux, hacemos un sudo apt install SQLite 3 y nos lo descarga. Y si no, podemos ir en un precompilado de binarios para Linux, descargarlo desde su página oficial. Y si estamos en Windows, necesitamos saber qué arquitectura necesitamos, 32 bits o 64 bits. Si es para 32 bits, descargamos para 32 y para 64 respectivamente. Bueno, esto sería el paso si que vamos a la página oficial y lo descargamos para Windows o para Linux. En este caso estamos usando Linux. SQLite. El ejecutable SQLite 3 nos provee una CLI para hacer queries contra cualquier base de datos creada por SQLite que tengamos guardada en nuestro sistema. Si lo ejecutamos sin argumentos, trabajaremos sobre una base de datos en memoria. Al cerrar el programa con .git, se borrará todo lo que hicimos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando iniciemos el CLI de SQLite 3 y terminemos de hacer todas nuestras consultas, si no le pasamos un nombre de archivo, que en este caso debería terminar en .db, se va a guardar en memoria. ¿Qué significa? Que cuando termine la finalización del programa, en este caso SQLite 3, se borra todo lo que hicimos. Bien, le podemos pasar como argumento el nombre de la base de datos persistida en disco a la que queremos acceder. Si no existiera todavía, lo crea. Recordemos que crear una base de datos va a ser simplemente crear un archivo. Lo que nos quiere decir es que si no le pasamos argumento, va a ser guardada en memoria, y si se la guardamos, si le pasamos un argumento, si no existe, lo crea, y si existe, lo crea. Entonces, empecemos por lo básico. Los tipos de datos. Tenemos los tipos de datos null, integer, real, text, block, y no hay booleano, pero se representa con un 0 o un 1, donde el 0 es false, falso, o un 1, true o verdadero. Bien, null son muy descriptivos las variables, así que continuemos. Veremos la implementación. Pueden copiarlo y pegarlo y aplicarlo, pero lo vamos a usar. Bueno, iniciamos con la consulta de SQL. Bueno, vamos a entrar hasta acá. Vamos a iniciar con lo que dice la consulta createTable. Bien, ¿cómo va a ser la estructura de la consulta de la creación de una tabla? Vamos a definirle una createTable, que está del inglés, el nombre de la tabla, y le pasamos los argumentos, donde va a ser el nombre de la columna y al costado va a estar referenciado como el tipo de dato. Y una constraint. ¿Qué es la constraint? Una constraint es una limitación o regla que se impone sobre el campo puntual, o sea, en este caso el name column name. Algunas posibilidades son not null, no permite valores nulos, unicate, que no permite valores repetidos. Se pueden poner junto a la definición del campo o al final de la especificación. Pasemos a la CLI y vamos a mostrar su demostración. En este caso nos dirigimos a una terminal y pondremos, si no encuentran una terminal, en este caso como estamos en Linux, en una distribución de Linux Mint, vamos a usar la terminal. Control Alt T nos abre una nueva pestaña de la terminal y ingresamos. Bien, para instalar SQLite ejecutamos el comando sudo apt install SQLite 3 y nos va a pedir nuestra contraseña.
descargamos la versión y en caso de que lo hemos descargado, si lo tenemos, como es mi caso, nos va a aparecer que está en su versión más reciente. Bien, ahora para abrir un archivo, para crear, recuerden que la base de datos viene a ser un archivo. Bien, ponemos SQLite 3, el nombre del archivo, recomendable que termine en .db para que conozcamos la extensión. Ejecutamos, nos abre su interfaz, así como en otros lenguajes de programación. En este caso SQLite no vendría a ser un lenguaje de programación, sino, como su nombre lo dice, un lenguaje estructurado de consultas. Bien, entrando podemos hacer nuestras instrucciones. En este caso vamos a dar el paso a la creación de tablas. Para crear una tabla se le pone la instrucción create table y le ponemos el nombre de la tabla. En este caso de ejemplo vamos a poner el nombre de usuarios. Una vez establecido el nombre le ponemos los campos. Podemos hacerle en una sola línea o en varias líneas. En este caso vamos a hacerle en una sola línea. Le especificamos los campos. Recordemos que los campos solamente van a ser la interacción entre la primera fila y la columna dicha, que nos va a indicar el nombre del campo. Entonces le ponemos, en este caso el campo se va a llamar nombre. Le especificamos el tipo de dato, en este caso vendría a ser text. Le especificamos una constraint que puede ser, como vimos, unique y not null. Entonces podemos que no sea nulo. Por lo general, cada instrucción que le vamos a decir va a estar en mayúsculas y los datos que nosotros vamos a predecir vendrían a ser en minúsculas. El nombre de nuestras variables, el nombre de nuestros campos. Bien, para agregar un nuevo campo, le especificamos el nombre del campo al cual ya queremos llamarlo, el tipo de dato y la constraint. Recordemos que la constraint vienen a ser las limitaciones que va a tener dicho campo. En este caso, vamos a crear la tabla de usuarios, donde va a tener como valores de los campos un nombre, un apellido, que son de tipo text, y ambos tienen la constraint not null. Vamos a ingresar un nuevo dato, vamos a representar la entidad de usuarios, en este caso vamos a ingresarle su edad, que va a ser el tipo de dato integer, o sea un entero. En este caso no le vamos a explicar ninguna constraint. Y procedemos a ejecutar la consulta. Cada consulta termina en punto y coma, recordémoslo. Una vez que se haya ejecutado la consulta, podemos ver las tablas que tenemos con punto tables. Ejecutamos y nos muestra que tenemos una tabla usuarios. Bien, ya creamos una tabla con la entidad usuarios, donde cada registro, que vendría a ser cada fila, en este caso fila es igual a registro, columna, la primera columna, la primera intersección de la fila con la columna, vendría a ser el nombre que se llama campo. Bien, volvamos a nuestra teoría. Bueno, creamos la tabla de usuarios y ahora sí. Creamos la tabla de usuarios, en este caso nosotros ponemos un nombre, un apellido, un correo. Pero un usuario tiene un DNI y su DNI, por defecto, toda tabla en SQLite tiene una columna que vendría a ser la fila del ID, que es un entero autoincremental. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que ejecutemos, que agreguemos o insertemos un nuevo elemento, va a generarse automáticamente, sin necesidad de que se lo especifiquemos. Podemos usar esto con nuestro DNI. Bien. También podemos deshabilitarlo indicando la tabla con su with hub, o sea, en su columna, en su fila donde se encuentra dicho ID incremental, y teniendo nuestro campo DNI integer not null autoincrement. Si hacemos esto deberíamos usar también la constraint primary key, una clave primaria. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Nos dirigimos a CLI. Como en este caso hemos creado una tabla de usuarios, no hemos especificado, no son los tipos de datos, podemos salir de este programa ejecutando el comando .kit. Salimos y ahora eliminamos el archivo porque estuvo mal dado el ejemplo. Lo eliminamos con RM y volvemos a ejecutar el mismo comando. Con la flechita subimos arriba. Y bien, vamos a crear de vuelta la tabla de usuarios. Bueno, así estaría quedando
Entonces, una vez que ejecutemos la aplicación, lo listamos con .tables, claramente hemos reiniciado de vuelta y vemos a todos los usuarios. Para poder ver la información dentro de este usuario, veremos en el próxima lectura. En casi todos los casos, toda tabla debería tener una primary key. Una primary key es una propiedad que se le puede asignar a una columna de una tabla para indicar que va a ser el identificador inequívoco mediante el cual se va a identificar cada registro, que vendría a ser fila. Solo puede haber una primary key por tabla, que puede ser simple, una sola columna, o compuesta. La unicidad está dada por una combinación de dos o más columnas. Si definimos una columna de tipo integer y le agregamos la constraint primary key, esa columna va a ser un alias de row id, es decir, van a ser efectivamente la misma columna. Entonces, en su aplicación sería create de la tabla de usuarios con su DNI integer primera key. De esta manera tenemos la tabla de usuarios con los campos que nosotros queremos, not null. Y como veo que esta tabla se creó bien y como el detalle de una tabla creada anteriormente es con SQLite. Nos tiene varios comandos para ver la información de nuestra base de datos. .tables lista todas las tablas en la base. .esquema de una tabla en específico muestra la estructura de una tabla puntual. Todos los comandos están listados en HTTPS, la URL exacta. Bien, vamos a su aplicación. Ya vimos uno de ellos que es .tables. Ahora vamos a entrar a .esquema y le colocamos el nombre de esa tabla, que vendría a ser en este caso usuarios, y ejecutamos. Nos muestra cómo fue creado dicha tabla. Ya manejamos cómo es la creación de tablas. Le insertamos, pueden ustedes probar con crear tablas usuarios, tablas personas, tablas prueben, lo que se les viene a la mente. Ahora, creamos una tabla y vamos a agregarle data. O sea, queremos agregarle elementos a nuestra información, queremos agregarle datos. Tenemos la sentencia SQL insert, que es como pueden ver, su definición es la siguiente. Podemos poner las columnas en cualquier orden con los valores que queremos para cada una en el mismo orden. O sea, cuando nosotros creamos nuestra tabla, podemos poner las columnas en cualquier orden, no importa el orden. Pero cuando nosotros insertamos valores, esos órdenes en los que pusimos la creación de la tabla deben ser los mismos en el cual se le insertan los elementos. Bien, si vamos a insertar valores para todas las columnas, podemos simplemente hacer un insert int. Bueno, ahora vamos a ver su aplicación. Bien, esta es una forma de hacerla. Vemos que DNI, al ser un autoincrement, no es necesario decirle qué valor va a tomar. Después, el nombre, sí, viene a ser José, apellido viene a ser Miranda y correo, este ejemplo. Ejecutamos. Bien, me dice que requiere 3 valores. Bien, entonces le colocamos el primer valor. Suponiendo que de acá en los siguientes ya no debería por qué pedirnos. Probemos. Bien, ahora sí, ejecutemos. Si no los pide, bueno, al parecer nos pide el DNI. Bueno, al parecer esto tendremos que especificar. Bien, ahora vamos a ver probando. Esto vendría a ser en el orden específico, pero ¿qué pasa si nosotros queremos establecerle un orden ya definido? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien, deberíamos especificarle que en este orden se va a ejecutar. Si es que nosotros no queremos decirle, si no sabemos qué orden vamos a insertarlo, podemos verlo con .esquema, la información de cómo fue creada dicha tabla, y insertar los valores en el orden que nosotros queremos. Aquí está DNI, apellido, correo, nombre. Asignamos su DNI, su correo, su apellido y nombre, pero en el orden que nosotros establecimos. Bien, tenemos un nuevo dato. Si queremos ver la información de dicho tabla, podemos hacerlo con .esquema y el nombre de la tabla, y nos las muestra.
Ahora ustedes pueden probar con insertarle, por ejemplo, más valores, más información en la data de usuarios. Bien, ahora vamos con la sentencia select. Bueno, yo quiero seleccionar qué elementos tengo de la tabla a la cual le he metido data. Entonces lo podemos hacer mediante la sentencia select. Seleccioname la columna 1, la columna 2. En este caso le vamos a decir el nombre del campo. Podemos elegir exactamente qué columnas queremos ver de la tabla en cuestión. Si queremos seleccionar todas las columnas de la tabla, lo podemos hacer con el asterisco. Select asterisco from de la tabla, nombre de la tabla. Select nos va a devolver todas las filas de registro de la tabla en cuestión. No siempre vamos a querer todos los registros. Podemos filtrar qué cosas queremos que nos devuelva en base a reglas usando where. Vemos su demostración. Bueno, si queremos ejecutar esta sentencia, lo que hacemos es seleccioname el nombre de la tabla usuarios y nos muestra los nombres. Si queremos ver, por ejemplo, el nombre y su DNI, le especificamos en un campo más, dentro de los paréntesis. Bueno, dentro de los paréntesis parece que no lo puede ejecutar. Entonces, sin los paréntesis, seleccioname el nombre, DNI de la tabla usuarios. ¿Podemos invertir el orden de las columnas? Sí. Ustedes pueden practicarlo. Pero si yo quiero ver todos, ejecutamos la misma sentencia. En vez de especificarle las columnas, le especificamos que sea todas. Lo hacemos mediante el asterisco. Bien, ya pudimos ver todos los datos. ¿Qué pasa si yo quiero ver mediante cierta condición? Vamos a meterle más data a nuestra tabla. Bueno, decidí agregarle más data. Como ustedes pueden ver, esto fue generado mediante Python. ¿Quieren ver cómo lo generé? De la siguiente manera. Bien, el archivo fue generado de la siguiente manera. Agarramos un for de i in range de 1 a 11. Inserté valores con strid, como lo pueden ver. Es el mismo nombre de la sentencia SQL y lo ejecutamos. Y esto lo podremos redirigir a un archivo SQL. Teniendo toda esta data lo podemos ejecutar. Y por lo que parece hay un error. Para poder comprobarlo vamos a mostrar todo el contenido de dicha tabla. Bien, y vemos que no se pudo ejecutar correctamente. Parece que va a tener que hacerse a manito. Yo sé qué fue lo que pasó. Los valores tienen que ser únicos. Entonces, bueno, como tienen que ser únicos, se ejecutó correctamente. Bien, vieron la demostración de la primera que hay, no se puede repetir los valores. Bien, ya tenemos data, ahora queremos, ya insertamos, ahora queremos seleccionar todos los valores con la sentencia select. Seleccionamos todos los datos y nos debería mostrar. Bien, tenemos 16 datos. Pero como vimos, quizás no queremos ver todos los datos, queremos ver cierta cantidad de datos. Entonces, para poder condicionar qué es lo que queremos ver, podemos hacerlo mediante mediante la consulta where. Bien, la sentencia where nos permite definir una o múltiples reglas tan complejas como queramos para determinar qué registros queremos obtener de una tabla puntual. Select, column 1, column 2, bueno, esa es su sentencia. Lo mismo de un select con un where. El uso más común que se le da es el de poner alguna condición sobre una o múltiples columnas. Entonces tenemos los operadores que podemos usar. Los conocidos son igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual y este de acá de comparación. Like in. Ahora vamos a ver ejemplos. Queremos ver solamente todos los campos. Bien. Con esto vamos a poder ver todos los campos. Pero necesitamos ver cierta condición. Por ejemplo, quiero buscar a una persona que tenga con el DNI, en este caso DNI, 13. Lo hacemos mediante la sentencia where. Le decimos el nombre del campo. En este caso viene a ser DNI. En Python lo que haríamos sería poner 2 igual, pero en este caso estamos SQL, le ponemos un igual y el número que equivale. Cerramos la sentencia y nos va a mostrar dicho campo. En este caso vendría a ser el mismo nombre, pim3, pim13, correo electrónico.
Bien, ¿qué pasa si solamente yo quiero ver el nombre? Vamos a nuestra consulta y le decimos, no quiero ver todos los campos, quiero ver solamente el nombre. Y la ejecutamos. Vemos el nombre. ¿Qué pasa si yo quiero ver no solamente el nombre, quiero ver el nombre y el correo? Le decimos, quiero ver el nombre y el correo, nos los muestra. Funciona tanto como si lo pongo al revés o si lo pongo correctamente. Nos muestra el nombre del campo. Bien, ¿qué pasa ahora si yo quiero ver, qué sé yo, más condiciones? Pregúntate, quiero ver al usuario número 12, quiero ver al usuario número 3. ¿Qué pasa si ahora yo quiero ver, en vez de por ser un número, por el DNI, quiero ver por el nombre? ¿Cómo lo hacemos? Igual, ponemos el select, ponemos el nombre del campo, igual. Recomendable acá en SQL usar las comillas simples, por favor. Entonces, le decimos que me busque dicho nombre y me lo muestra. ¿Qué pasa si yo quiero buscar ahora ya no por el nombre, quiero buscar por el correo? Bien, se lo dejo para ustedes. Vamos al siguiente operador. ¿Qué pasa si yo quiero ver todos los usuarios que tengan DNI mayor a 10? Ponemos el nombre del campo, mayor a 10, y ejecutamos. Y nos muestra todos los que tienen DNI mayor a 10. ¿Qué pasa si yo quiero ver todos los que tengan DNI menor a 10? Y nos los muestra todos los campos que tienen DNI menor a 10. ¿Qué pasa si yo quiero ver todos los campos que sean distintos de 10? Me muestra todos los campos que son distintos de 10. ¿Qué pasa si yo pongo not DNI igual a 10? Me debe mostrar todos los campos que no tienen DNI igual a 10 y tienen la misma, me devuelven el mismo resultado, pero ambos tienen diferente implementación. Bien, sabiendo de sentencia where, podemos decirle DNI menor, podemos jugar con DNI mayor o igual a 10 o DNI menor a 10. Bien, ahora vamos con la sentencia AND, OR y NOT. ¿Cómo funciona AND, OR y NOT? AND es una conjunción, OR es una disyunción y NOT es negación. El AND, si se cumple una cosa, se tiene que cumplir la otra. Si no se cumple una, la condición es falsa, el resultado es falso. OR, bien, una de las dos puede ser verdadera, nada más, basta con que una sea verdadera para que se devuelva el resultado verdadero. Y NOT es la negación del resultado de la ejecución de una sentencia booleana, que viene a ser bien true o false. ¿Cómo podemos anidar? Si DNI, en este caso, como ejemplo, DNI igual a 10 y su nombre, en este caso, sea su apellido, que sea BIM10, entonces, ¿qué le decimos a los SQL? Que me ejecute, que me busque si DNI es igual a 10, bien, es true. Entonces, y apellido es igual a BIM10, es true. True and true es true. Basta con que las dos sean true para que el resultado me dé true. Ahora vamos con la sentencia. ¿Qué pasa? Caso contrario, por el absurdo, que sea BIM11. Entonces, true and false es false. Los dos tienen que ser true. No me devuelve nada. Ahora vamos con el OR. El OR necesita solamente que una de las condiciones sea verdadera, nada más. O bien, DNI igual a 10 es verdadero, o apellido es igual a BIM11. Si uno de los dos es false, me devuelve true. Si uno de los dos es true, me devuelve true. Basta con que una de las dos condiciones sea true para que me devuelva true. Me muestra el DNI igual a 10 y el apellido es igual a BIM11. ¿Qué pasa cuando ambos son falsos? Supongamos que no hay ninguno. No hay ningún apellido que sea BIM10 y BIM100. Entonces no me devuelve nada porque es falso. Vamos con la sentencia NOT. Entonces, el NOT, ¿qué es lo que hace? Negar. Si DNI es igual a 10, me devuelve true. AND, apellido es igual a BIM11, a BIM10, me devuelve true. True and true, me devuelve true, porque necesito las dos condiciones que sean true. Entonces, not true me devuelve false. Y where, donde una condición sea falsa, no se ejecuta nunca.
no me devuelve nada. Ahora, ¿qué pasa si yo se lo quito el not? Ejecuta. Bien, pueden probar ahora con distintos valores. Pero ¿qué pasa si yo solamente le pongo add not apellido que sea igual a 11? O sea, me va a buscar todos los apellidos que sean distintos de 11. Quiero usar 10. ¿Qué nos deja? Es decir, que todas las condiciones que nosotros vamos a buscar lo vamos a hacer mediante la sentencia where. Va a ir, seleccioname el campo de la tabla usuarios con la condición siguiente. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero buscar un campo por un nombre? Supongamos que yo no sé el nombre completo, pero yo sé que se llama, que empieza con el apellido BIM, termina en IM6. Podemos usar el operador like, que se usa para matchar, o sea, que cierto valor sea igual al valor que estamos esperando. Esto es parecido al asterisco de select, que nos busca todos los campos que sean algo así. Entonces, yo quiero que me busque dentro de todos los campos qué nombre tiene, eh, para especificarle que falta algo, que cumple la misma función del asterisco. No se va a usar el asterisco, se va a usar el por ciento. Cambia el asterisco por ciento. Por ciento termina en 6. Esto me va a buscar todos los nombres que terminen en 6. Parece que hay un error. El error es que la condición no va acá, sino es where nombre, el campo like, por ciento 6. Bien. Cambia un poco la estructura diferente al AND y el OR. Es parecido a la NAITA. Podemos, casi parecido a la que nombre AND, bueno, en este caso es nombre esté en 106. Que machee todos los casos de nombre terminen en 6. Así podemos hacer con los demás campos. Podemos hacerlo con el nombre y con el apellido. Y así con todos los demás campos. Bien, así funciona el like. Ahora vamos con el in. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso fue con in, lo vamos a explicar más adelante, pero falta un dato más. ¿Qué pasa si yo sé casi todo el nombre, pero me falta saber, que me falta machar un dato más? Por ejemplo, el apellido yo sé que es BIM. Todo, todos los campos donde el nombre se encuentre en esta lista. Ejecutamos y nos muestra los campos. Bien, eso vendría a sentencia in. Si quiere le agrega más datos y nos debería mostrar los siguientes datos. Vemos tres datos con tres nombres, con diferente DNI. Bien, si funciona la sentencia in. Ahora vamos a la sentencia, pasamos a la secuencia and or not y Bitwin. Bueno, vamos a ver un ejemplo de Bitwin. Bueno, Bitwin nos sirve para buscar fechas, números o textos. Pero en este caso nosotros vamos a hacer un ejemplo descriptivo nada más de cómo funciona. Eh, Funciona con la clase de la web parecido al int, donde le especificamos un valor inicial. Por ejemplo, si yo quiero buscar todos los que tienen DNI, en este caso sería DNI, el campo. DNI, nombre, apellido son los campos. Y las columnas son todas las columnas donde están todos los campos. DNI Bedwin, que te inicie de un valor inicial de 2 y que termine en 4. Ejecutamos. Bueno, al parecer la sentencia SQL era Bitwin, con la E en otro lado. Bien, esa es la sentencia básica. Si quieren seguir buscándolo, podemos hacer claramente con un AND y con un OR. Por ejemplo, podemos usar en vez de Bitwin un AND y un OR, o sea, where, donde el DNI sea mayor
igual a 2 and DNI sea menor o igual que 4. Tienen la misma función. Entonces, su uso más importante son el de fechas, que en este caso no lo vamos a implementar. Si lo quieren usar, investígalo. Bien, vimos ejemplos de Bitwin. Vamos a ver count, suma, ABG, max, min. Contar, sumar, promediar, maximar, minimizar. Todas estas son funciones de SQL que nos permiten calcular datos sobre resultados obtenidos dentro de una query. Count, cuenta la cantidad de resultados. Sum, suma los valores. ABG, promedia los valores. Y maxmin nos devuelve el máximo mínimo de los valores sobre una columna puntual. Ejemplos. Supongamos que nosotros queremos contar la cantidad de columnas que tiene dicho campo. Digo, la cantidad de filas. Lo podemos hacer mediante count, asterisco de todos los campos, porque hacer lo mismo, 16, que es lo mismo que si yo le pusiera un solo campo, porque al final me cuenta la cantidad de filas, la cantidad de registros. Entonces DNI me da lo mismo, cuenta la cantidad de registros en dicha tabla, en dicha entidad. Tabla es igual a entidad. ¿Qué pasa si ahora yo quiero sumar los valores? ¿Cómo lo hago? La misma sentencia, en vez de decirle count, quiero que me sumes. Y la suma total es 136, que lo podemos hacer mediante 16 por 17 dividido 2, que eso nos da 136. Quiero saber cuál es el máximo dentro de todas las tablas del DNI. 16. Quiero saber el mínimo. 1. Continuemos. Pasamos a la sentencia SQL distinct, que nos permite modificar. Es un modificador que se aplica a varias otras sentencias. Se aplica en otras sentencias, por ejemplo, las funciones que vimos recién, para especificar que no se tengan en cuenta valores repetidos. O sea, nos permite contar valores únicos. Count, columna, cuenta la cantidad de resultados totales que no son nulos de esta columna. Count, distinct, de columna, cuenta la cantidad de resultados totales que no son nulos sin contar los repetidos de la columna. Bien, vamos a ver un ejemplo. En esta tabla vemos que por el DNI es un valor único, pero podemos ver que en otros campos, por ejemplo el nombre, el apellido, en el nombre se repiten. Podemos hacer que me cuente por el nombre. Bueno, si yo quiero que me cuente por el campo nombre, 16. Pero si yo quiero que me cuente solamente los valores que no se repiten, le decimos que me cuente todos los valores que sean distintos de nombre. O sea, eso es lo único que dice que lo que nos dice nada más es que no se va a tener en cuenta los valores repetidos ni los números nulos. Bueno, al parecer la sentencia SQL está al revés. Era distinct. Bien. 12. Si contamos, hay 12 valores que no se repiten. ¿Cuáles son? Los 10, las dime con el número 1 hasta el 10, del 2 hasta el 10, y los dos primeros. Bien. Para eso no sirve, para valores que no se repitan. Ese es en el caso de que quiera contar todos los valores que no se repitan. Pero ¿qué pasa si yo quiero que me muestre todos los valores que no se repitan? Bueno, quitamos el paréntesis y botamos a count. Me muestra todos esos valores y count solamente los cuenta. Pero si yo quiero ver todos los campos, que me filtre por todos los campos, me muestra todos los campos, que sean únicos. Bien, ahora pasamos por order by. Podemos especificar en qué orden queremos el resultado. Order by por la columna ascendente-descendente. Ordenará los resultados devueltos por la columna especificada en orden ascendente o descendente. Vamos al ejemplo. Tenemos acá que podemos filtrar por la primera columna, que vendría a ser DNI, campo DNI. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccioname todos los valores del DNI. Seleccioname todos los campos del from de usuarios, de la tabla de usuarios, que tengan una condición. Que el DNI sea
sea ordenado, where el DNI order B, que sea ordenado por la columna DNI de forma ascendente. Entonces, al parecer order B va sin la sentencia where. Es otro tipo de consulta. Entonces podemos ver que la sentencia where nos tiene los operadores relacionales and, or, not, like y in. Entonces order B es otra sentencia SQL. Nos muestra todo ordenado de forma ascendente. Si queremos de forma descendente, le decimos que queremos de forma descendente y nos invierte por el campo establecido. Ahora, así como order B, tenemos limit. En este caso lo podemos establecer dentro del where. Limita la cantidad de resultados devueltos hasta n elementos. Se suele usar en combinación de order B para traer los n elementos con mayor o menor valor. Vamos a sus ejemplos. Bien, la misma sentencia anterior, que en vez de ser descendente ahora es ascendente, pero quiero que solamente me muestre 4 resultados. Le ponemos limit 4 y nos muestra solamente 4 resultados. Así sucesivamente. Si quiero verlo de forma descendente, también es igual, nos muestra los últimos 4 resultados. Bien, podemos así hacerlo de tal manera que en vez de que me muestre 3, que se me seleccionen todos los campos que sean distintos, distinct, y me devuelve los mismos. Así pueden estar probando. Ahora vamos con la sentencia update. Esto nos sirve para actualizar a todas las entradas de la tabla que cumplen la condición de búsqueda. Vamos a actualizar. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: update del nombre de la tabla, set columna 1 viene a ser igual a nuevo valor, columna 2 es igual a nuevo valor. Sirve para actualizar. Especificamos la sentencia de update el nombre de la tabla. En este caso vendría a ser usuarios. ¿Qué valores quiero cambiar? Con set le indicamos qué valores. En este caso yo quiero cambiar el campo nombre, que se llame igual a nombre modificado, nuevo nombre, nuevo. Bien, se entiende, nombre. Pero si yo lo hago esto, lo que me va a hacer es actualizar todos los nombres de la tabla. Entonces, para que no suceda eso, lo que hacemos es buscamos mediante una cierta condición. ¿Qué cláusula nos ayuda para la condición? Es la cláusula where. Where que el DNI sea igual a, otra vez podemos buscar por el nombre. ¿Qué pasa si yo quiero modificar que si el DNI que tenga el nombre igual a, que se llame por ejemplo advime 4? A ver qué sucede. Le decimos que me busque y que lo cambie. Lo cambió. ¿Cómo lo podemos ver? Con el select. Entonces lo vemos y nos muestra que el nuevo valor se insertó en la columna número 4 y en la columna número 14, porque buscó todos los nombres que matchen con ese valor. Entonces así sucesivamente podemos modificar. ¿Qué pasa en vez de ejecutar lo siguiente? Que solamente sea por el DNI. O sea, quiero cambiar la columna número 14, que en vez que se llame nuevo N, que se llame nuevo B. Entonces, ¿qué es lo que le decimos? Quiero que me busques, quiero que me utilices de la tabla de usuarios el valor nombre viene a ser igual al nuevo valor, donde el DNI sea igual a 14. Lo ejecutamos y nos los cambia. Y podemos ver que cambió de nuevo N a nuevo B, cuyo valor fue el DNI 14. Bien, como podemos ver, cumple. Vamos con la sentencia delete. Quiero eliminar de la tabla todas las entradas que cumplen la condición de búsqueda. Para la búsqueda podemos usar todas las instrucciones mencionadas hasta el momento. Usamos la sentencia delete para eliminar dicha búsqueda. Especificamos, quiero que me elimine de la tabla usuarios cuya condición where sea la siguiente: que tenga como nombre nuevo B, que tenga como nombre where nombre sea igual a, que me busque todos los nombres
que tengan como machee con porcentaje, o sea que va a eliminar todos los valores insertados. Quiero ver todos esos valores, se fue el número 14 y se fue el número DNI 4. Bueno, como hacer un delete es permanente y no hay una forma fácil de recuperar los datos, una buena práctica es hacer un cambio soft delete. O sea, esto implica agregar en las tablas una columna extra para indicar si una entrada está activa o fue borrada. O sea, en vez de eliminarlo, lo que vamos a hacer es agregar una nueva columna y decirle, ¿sabes qué? Esta entrada va a decir eliminado. Esto se puede hacer de muchas maneras, un booleano, un estado, un timestamp cuando fue borrado. Todas las respuestas normales deberían agregar la condición where delete igual a false o where delete que sea igual a null o where status sea distinto de delete. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar un campo que se llama status a la tabla. ¿Cómo lo hacemos si nuestro campo ya está establecido? Entonces tenemos que alterar la tabla. Como todos los sistemas evolucionan en el tiempo, lo que originalmente estaba cubierto con un diseño inicial, hoy en día puede no estarlo. A veces es necesario modificar las tablas de una base de datos para agregar, sacar o modificar columnas y otras cosas. Alter, table, el nombre de la tabla. Si quiero añadir una tabla, bien. Alter table, si quiero eliminar una tabla, bien. Como vimos, queríamos agregar una nueva tabla. Entonces, lo que hacemos con la sentencia alter table, bueno, que me altere la tabla de usuarios y que me añade la columna. ¿Qué columna queremos que nos añade? Soft delete. Bien, le decimos que me añade y le tenemos que especificar qué tipo de datos va a ser esta columna o qué constraints va a tener. En este caso, soft delete, vamos a decirle que va a ser de tipo text. Punto y coma. ¿Cómo lo podemos ver? Entonces mostramos el esquema de cómo está creado dicha tabla con punto esquema, el nombre de la tabla de usuarios. Podemos ver que ahora tiene una nueva tabla que se llama soft delete text. ¿Qué pasa si por alguna razón yo quiero eliminar dicha columna de esa tabla? Hacemos el mismo comando, pero en vez de decir add, le decimos drop. Bueno, para eliminar no necesita un tipo de dato claramente. Entonces, para poder ver cómo está hecho, punto esquema se pudo eliminar. Si yo quiero renombrar, para este display no tiene eso de ahí, ya no se usa. Lo recomendable sería crear una nueva tabla. Entonces vamos a lo siguiente. Si le funcionan las siguientes instrucciones, bien, pero en mi caso no. Pero hay un problema. ¿Qué pasa si yo tengo información en la tabla y lo modifico? Si elimino la columna, pierdo la información y qué pasa si cambio en el tiempo. Más sobre esto en otros momentos. Bueno, relación de tablas. Tenemos que relacionar. Hasta ahora todas las operaciones que hicimos interactúan con una sola tabla, pero en la realidad nuestros modelos y datos están relacionados entre sí. En estos ejemplos, nuestras tablas tendrán información de cómo se relacionan entre sí. Esta información estará guardada en alguna tabla y luego deberemos hacer queries, o sea, consultas, con sentencias especiales para poder traer toda esta información conjunta. Las relaciones entre entidades, tablas, pueden ser de varios tipos, que son determinados según la cantidad de posibles instancias entre cada parte de la interacción. Relación 1 a 1. Si tuviéramos en nuestro sistema un modelo de dirección donde todo usuario tiene que tener una dirección registrada y solo puede tener una, decimos entonces que usuario tendría una relación 1 a 1 con dirección. Es decir, para cada usuario existe únicamente una dirección y para cada dirección existe únicamente un usuario. Esto vendría a ser lo que llamamos relación 1 a 1. ¿Y cómo lo hacemos en la implementación de nuestras tablas? Esto se vería reflejado con un nuevo tipo de constraint. O sea, constraint son las limitaciones que tienen nuestras tablas. Son las limitaciones que tienen nuestras tablas. Puede ser foreign key, que vendría a ser un foreign key. Bueno, mediante claves foráneas. Relación 1 a 1. Creamos nuestra tabla, el nombre de nuestra tabla, foreign key dentro de una columna que referencia el nombre de otra tabla y cuál viene a ser el valor de ese nombre. Bien, nombre del campo, nombre de la tabla referenciada, nombre del campo referenciado en la tabla. Bien, queremos crear una nueva tabla que se llame dirección.
que se llame dirección ID, que tenga una calle, una altura y una localidad, y nuestra tabla de usuarios. Bien, 1 a 1, o sea que la dirección viene a ser única y la tabla de usuarios también viene a ser única. Entonces, 1 a 1. No puede haber una foreign key sobre la fila ID. Hay que especificar un campo puntual que puede ser el alias. Bien, vamos a crear una nueva tabla que se llame dirección y le vamos a establecer como los datos dirección ID, calle, altura y localidad. En la implementación vamos a hacer create la tabla dirección y los campos. Bien, creamos nuestra tabla que viene a ser la dirección ID, es un número entero que es primary key, una calle que es de tipo texto, una altura de tipo entero y una localidad de tipo texto, ambos non null. Pero hay un detalle, como necesitamos saber que usuarios debe tener una foreign key, entonces una foreign key, entonces necesitamos borrar nuestra tabla actual o si no agregar una nueva columna, que lo podemos hacer mediante el operador add. Alteramos la tabla de usuarios y le decimos que añada la nueva columna. Como le decimos de cierta manera que me altere la tabla de usuarios y que le añade dirección ID, que va a ser de tipo entero, que va a ser único y no vacío, no null. Y que esta a la vez va a ser una foreign key, en este caso hace referencia al campo dirección ID que hemos creado, que vamos a añadir, que va a estar referenciado de la dirección que viene a ser la otra tabla y dirección ID que vendría a ser el campo de la otra tabla. Al parecer SQLite no permite que en la creación, cuando se añade una columna, se le puede agregar directamente foreign key. Por lo tanto, habrá que recrear la tabla. Bien, tendremos que eliminar la tabla, por lo tanto agregamos un drop, el nombre de la tabla. Un drop table, el nombre de la tabla. Y como esto no es SQL, al final tiene que ir con punto y coma. Bueno, ahora sí, para ver qué tables tenemos, punto tables, tenemos solamente la dirección. Entonces vamos a aplicar nuestro create. Bien, una vez recreada la tabla, lo que seguimos es no le especificamos, no puede haber, creamos la tabla de dirección y la tabla de usuarios, no puede haber una foreign key sobre una fila ID, hay que especificar el campo puntual para que después sea un alias. Bien, entonces recreamos toda la tabla de dirección y de usuarios también, ya lo hicimos. Relación 1.1, una foreign key es una relación muy fuerte entre dos tablas. No podemos borrar una dirección sin antes borrar la referencia del usuario que lo apunta, cambiando la referencia por otra instancia o eliminando el usuario directamente. Podemos sin embargo darle propiedades a la foreign key para decirle a SQLite que debe pasar en estos casos. Foreign key, esto vendría a ser al final de la tabla a la cual queremos referenciar. Foreign key, la dirección, en este caso en la tabla de usuarios vamos a poner la creación de dirección ID del tipo integer y los constraints que necesite, y al final le ponemos foreign key, dirección ID, la tabla de referencia vendría a ser dirección y entre paréntesis el nombre del campo en dicha tabla. On delete action. Action en este caso vendría a ser el valor de cascade, set null, restrict, delete o update. Digo, este es restrict, set null y cascade. Si queremos que cuando se elimine un usuario se elimine la dirección o la acción al usuario, cascade. Si queremos que siga existiendo la dirección sin ningún usuario que lo apunte, entonces set null, apuntaría null. Si queremos prevenir la acción, el comportamiento por default, podemos usar restrict. Todo esto es válido para delete o para update. Bien. Bueno, vamos a traer la implementación. Una vez ya recreada la tabla de usuarios, lo que hacemos es crear la tabla de usuarios con un DNI integer, con un nombre, con un apellido, con un correo y con la dirección ID. De tipo integer, que sea una foreign key de dirección ID, que sea referenciada de dirección ID, claramente le podemos agregar acá un to acción, pero vamos a al parecer la foreign key tiene que ir entre paréntesis para poder indicarle que esa va a ser la dirección ID. Bien, creamos esta tabla, punto tables. Es importante recordar, bueno, acá estamos ante un editor, pero funciona.
Queremos que ver cómo está estructurado dicha tabla, entonces podemos hacer punto esquema, el nombre de la tabla. En este caso podría ser dirección, usuarios. Entonces lo ejecutamos y nos muestra lo mismo. Bien, continuemos. No necesariamente por ser una relación 1 a 1 significa que ambos modelos tengan que estar siempre presentes. Supongamos que se tienen dos tablas, vehículo y póliza de seguro. Cada vehículo puede tener una póliza, o sea que vehículo va a ir de 1, pero no más de 1. Una póliza tiene sí o sí un vehículo, o sea que puede ser vacío. Si no puede existir. En este caso, la foreign key estará presente en el modelo póliza de seguro. O sea, para saber en dónde va, tenemos que establecer lo siguiente: que un vehículo sí o sí pertenece a dicha póliza. Bien, lo que nos dice es que va a estar del lado más fuerte. Por ejemplo, en este caso, vehículo puede tener una póliza o no, pero una póliza tiene que sí o sí tener un vehículo. Entonces la foreign key va a estar de la póliza. Relación 1N. Ahora queremos modelar la situación dentro de la institución. Tenemos grupos para hacer un trabajo práctico, supongamos. Cada usuario tiene un único grupo asignado, pero cada grupo tiene varios usuarios. Decimos que esta relación es de 1 a n entre estas entidades. Acá importa mucho el orden en que se exprese, porque cambia totalmente el sentido de la relación. De nuevo necesitamos usar foreign case, pero esta vez sin la constraint de unique not null. Cualquiera de las dos. Entonces creamos una tabla, grupo TP, grupo ID, integer, primary key. Y después creamos una tabla que se llama usuario, que se llama grupo ID, que es un integer, que también es foreign key. Me parece que acá hay un error. Debe decir foreign... Ah, no, está bien. Foreign key, grupo ID, reference, grupo de TP y entre paréntesis, claramente, grupo ID. Entonces, vamos a tratar de modelar estas tablas. Relación 1 a n. Create table grupo TP y create table usuario. Vamos a ver por qué tiene que ir necesariamente la primary key dentro del grupo TP y por qué la foreign key dentro de usuario. Bien, si la relación en este caso es el grupo 1 a n usuarios, significa que para cada grupo va a haber un usuario y para cada usuario un grupo. Por lo tanto, la foreign key se tiene que definir en la tabla de usuario. La constraint not null podría estar presente también si fuese necesario. En este caso es necesario. Pregunta de ustedes. En este caso no es necesario, ya que un grupo puede estar vacío. ¿Cómo obtenemos todos los usuarios asignados a un grupo? Lo hacemos de la siguiente manera: mediante el diagrama de entidad-relación. Este tipo de diagramas sirven para representar las relaciones entre las tablas de una base de datos y los campos de cada una. Siguiendo el ejemplo que veníamos viendo, el DER de nuestra tabla de nuestra base de datos, o sea, el diagrama de entidad-relación de nuestra base de datos, por ahora sería algo así. Tenemos, en este caso, es un ejemplo nada más de dirección, alumno y grupo TP, del cual yo tomé como referencia. Cada tabla tiene información de sus campos como sus tipos y sus constraints. Además se reflejarán las relaciones entre cada tabla. Ejemplos de R. Tenemos una región que viene a ser una relación de 1 a n con un país, porque un país puede tener muchas relaciones. En este caso la foreign key va a ir dentro de país y la primary key va dentro de región. Después, país con localización va a ser una relación de 1 a n, porque dentro de una localización pueden haber varios países o no. Entonces acá país va a tener una foreign key que se va a llamar región ID. En este caso sería, no tiene. En este caso sí, la foreign key viene a ser localización ID, no, país ID viene a ser la foreign key. Y de acá, así sucesivamente con departamento. La foreign key va a ser locación ID. Y acá la foreign key va a ser departamento ID. Y acá la foreign key viene a ser cargo ID. No. En este caso en empleado, la clave, la primary key vendría a ser cargo ID y la foreign key de empleado vendría a ser cargo ID. Cada país tiene exactamente una región, pero una región tiene muchos países. ¿Qué otras relaciones hay? Bueno, queda una más, que varios países, bueno, lo veremos más adelante.
¿Cómo haría para conseguir la información de un empleado junto con el nombre del departamento donde trabaja y su título y su país? Hay algunas que no están marcadas explícitamente en el diagrama. ¿Cuáles son? Lo verán ustedes. Relación N a M. Ahora queremos modelar la siguiente situación dentro de la institución. Tenemos usuarios y tienen cursos. Queremos modelar la relación entre estos de manera que podemos ver en qué curso se anotó cada usuario y ver qué usuario hay anotados en cada curso. Un usuario va a tener N cursos, los cuales está cursando, y un curso tiene M usuarios, que la está cursando. Para modelar esta relación tenemos que hacer uso de una tabla intermedia. Create tabla cursada. Crear la tabla cursada. El curso además debería tener información del cuatrimestre, por ejemplo. O sea, el cuatrimestre donde se cursa. Curso ID, usuario DNI de Integer. Foreign Key, curso ID, entre paréntesis claramente, cursos, la tabla que referenciamos, y el nombre del campo de la tabla que referenciamos. Tenemos Foreign Key, que viene a ser una nueva clave foránea de usuario DNI, en este caso vendría a ser usuario DNI, que referencia de la tabla de usuarios del campo DNI entre paréntesis. Un usuario no debería poder cruzar el mismo curso más de una vez por cuatrimestre. ¿Cómo modelaríamos eso? Lo hacemos mediante una tabla intermedia. Para pensar las relaciones entre una tabla, en una tabla hay que tratar de relacionarlo desde el lado opuesto al que uno normalmente lo haría en un lenguaje de programación. Si un grupo TP tiene varios usuarios, en el lenguaje de programación Python lo reflejaría poniendo un atributo en grupo. Bien, en SQL la relación sería al revés. En usuarios hay una clave foránea relacionada con un grupo. Cuando la relación es de muchos a muchos, no hay ninguna entidad que pueda tener un campo con un ID, ya que ambos tendrían listas. Para esto surge la tabla intermedia. Si la relación es tabla A de N a M con tabla B, entonces habrá una tabla intermedia, tabla AB, con el siguiente formato. Create tabla B, tabla A con ID de integer, tabla B con un ID de integer, y donde ambas van a ser claves foráneas referenciadas a la tabla A con su ID y a la tabla B con su ID, respectivamente a los campos correspondientes de dicha tabla. Tabla intermedia, create de tabla B, bueno, ya lo vimos. La tabla intermedia tendrá entonces al menos dos columnas, una para el ID de cada tabla que se quiera conectar. Cada una de estas será una foreign key con la tabla original, o sea, mínimamente dos columnas. Para saber todos los B de un A, seleccioname la tabla B con un ID, con from de la tabla AB, donde tabla A con ID sea igual a ID. Bueno, tabla intermedia. Bueno, se tiene sentido que la tabla intermedia tenga más campos. O sea, ¿cuándo tiene sentido que la tabla intermedia tenga más campos? En el caso anterior, la tabla intermedia solo servía para conectar ambas tablas en la relación N a M. Pero en otros casos es una entidad en sí misma. En el ejemplo anterior, cursada es una tabla intermedia entre usuario y curso, pero tiene campos adicionales, como el cuatrimestre correspondiente, entre otras. Ejemplo del diagrama de entidad-relación. Este es un ejemplo, tenemos un actor, un director, una película y un género. El actor está referenciado con la película, el director con la película, y eso pertenece a un género. Bueno, como una película puede ser actuada por muchos actores, y como un actor puede tener muchas películas, es una relación de N a M. Por lo tanto, tenemos que crear una tabla intermedia que se llame película, actor, donde como mínimo tienen que tener dos campos, una de la columna del actor ID y otra de la película ID. Bien, el director solamente puede estar trabajando en una película, y esa película pertenece a un solo género. Bueno, puede pertenecer a varios géneros, y ese género de la película corresponde a un autor de género. Bien,
se van a ver que una película puede corresponder a varios géneros y que un género puede tener distintas películas. Al tener una relación de 1 a n entre actor y peli, actor, y otra de 1 a m entre película y peli actor, hace que efectivamente haya una relación entre nm entre película y actor. Y así pasa igualmente con película y género. Join. Bueno, ¿quieren ver una demostración? Vamos a hacerla. Vamos a recrear este ejemplo. Vamos a crear la tabla actor, director, peli actor, película, género, película, género. En este caso ya este avance ya no nos sirve de nada, así que podemos salir. Salimos con .kit. Bueno, vamos a crear una nueva tabla, o sea, vamos a salir una tabla que es QLite. Bien. Ahora sí. Vamos a crear la tabla actor. Copien, que va a ser necesario. Bueno, el actor va a tener un actor ID, un nombre y un apellido. Donde el actor ID viene a ser un entero, un integer. En este caso sería una primary key. Bien, del tipo primary key, un nombre del tipo text y un apellido del tipo text. Después vamos a crear la tabla, que a su vez va a ser lo mismo que director, con tal de que en vez de que se llame actor ID se va a llamar director ID. Dir ID, vamos a poner director. Bien. Como ven, estamos iniciando a crear las tablas correspondientes. Por ejemplo, estamos iniciando de actor y director, ya que no podemos iniciar de película sin antes no haber creado la tabla director. No podemos crear la tabla peli actor sin antes no haber creado la tabla actor y sin antes tampoco no haber creado la tabla película. Por lo tanto, estamos entre una relación de dependencia. Entonces creamos las variables independientes y después creamos las variables dependientes. En este caso serían las tablas dependientes. Ahora vamos a crear la tabla películas, donde como clave primaria de tipo entero va a ser su peli ID, el ID de la película de tipo entero, primary key, un título, un año, título viene a ser tipo text. Bueno, al parecer lo mejor sería recomendarte cuando trabajamos en inglés no trabajar con la ñ, así que vamos a cambiar año por fecha. Fecha que viene a ser el tipo text, que después lo podremos machar con like, usaremos like para macharlo, y un director. Pero necesitamos saber cuánto duró la película, así que ponemos en vez de director duración, que viene a ser el tipo, que es el tipo text, que viene a ser, y viene a tener un director ID, que es del tipo integer, donde claramente el director ID viene a ser un foreign key, una clave foránea. Ahora, ¿cómo implementamos? Ponemos foreign key, no se olviden de los paréntesis. Aquí hacemos referencia a la columna que hemos creado. En este caso, director ID haría referencia a este director ID que está acá. Y para especificarle que sea el director ID de la columna de la tabla director, lo hacemos con reference. En este caso le hemos puesto que foreign key viene a ser director ID, que hace referencia a director, a tabla director, al campo dir ID. Entonces, una vez finalizada la sentencia, con punto y coma finalizamos, ejecutamos. Creamos la tabla películas. Ahora vamos a crear la tabla intermedia entre las películas y el actor. En este caso solamente va a tener dos tipos. Va a tener un tipo de actor ID, película ID, y en este caso sería rol. Actor ID viene a ser tipo entero, y diré que este actor ID, película ID es de tipo entero, y el rol de tipo texto. Bueno, en este caso ya tenemos la película ID que es de tipo entero, actor ID de tipo entero, y rol de tipo texto. Entonces, foreign key hacemos referencia a película ID,
de esta tabla película actor y que referencie con a la tabla películas. No se olviden entre el paréntesis, parece que ya de tanta memoria no me voy a olvidar. Y ahora sí, de la tabla película hacemos referencia al campo de la tabla película, que en este caso se llama PLID. Cerramos la estructura, punto y coma. Bien, ahora vamos a crear una nueva tabla que se llame, a ver, vamos a nuestro campo. En este caso, ya creamos la tabla actor, director, peli actor, película actor, película. Nos falta género de la película, en este caso, género de la película depende de género y depende de película. Ya tenemos la película, la tabla película, nos falta la tabla género. Por lo tanto, vamos a crearla. Pero acá hay un error, si nos dan cuenta. El error es que hemos creado la tabla películas actor, pero nos hemos olvidado de colocar la foreign key con respecto al actor ID. En este caso lo vamos a hacer con, así como vimos, vamos a eliminar la tabla película de actor. Y para eso usamos drop table. Bien, una vez que eliminamos la tabla películas de actor, vamos a volver a crearla. En este caso yo voy a copiar nada más y después implementaré lo siguiente. Si preguntan cómo se copia, se hace con control shift C, se copia. Y para pegarlo hacemos con control shift B. Acá igual, hacemos la foreign key del actor ID que referencia de la tabla director y entre paréntesis va la tabla, el campo que pertenece al director que vamos a referencia, en este caso sería dir ID. Así que una vez finalizada lo creamos. Ahora sí, ya están creadas las tablas con sus respectivos valores. Ahora vamos a crear la tabla que estábamos por hacer, que era género. En este caso, la tabla género va a tener un género ID que vendría a ser género ID del tipo integer y va a tener un nombre que va a ser el tipo text. Una vez creada la tabla, lo que hacemos es crear la tabla intermedia entre género y película, que en este caso la tabla género película va a tener peli ID como un entero y género ID como un entero, que va a ser claves foráneas de la tabla película y la tabla género. Bien, tenemos peli ID integer, género ID que es también tipo integer, pero necesitamos referenciarlo. Lo hacemos mediante foreign key. Acá le especificamos mediante paréntesis. En este caso de nuestra tabla sería película ID y hacemos referencia dentro de estos paréntesis para decir dicho campo película ID y al cual a la tabla que hace referencia y al campo de la tabla a la cual se hace referencia. En este caso iría a la tabla que hace referencia, vendría a ser películas, digo género, claro, películas, películas, y dentro de los paréntesis le indicamos a qué campo de la tabla películas hace referencia. En este caso sería peli ID. Entonces acá hace referencia a ese campo, peli ID, y cerramos en este caso sería hasta ahí nos vamos, peli ID, coma. La otra clave foránea viene a ser género ID. Similar al anterior, le colocamos foreign key. Aquí con el reference hacemos referencia a la tabla, sería en este caso referencia a la tabla género. Y entre doble paréntesis, dentro de ellos va el campo de la tabla, el campo al cual queremos referenciar a la tabla género. En este caso género ID. Después cerramos los paréntesis, punto y coma, y listo. Ya tenemos nuestro modelo. Ahora solamente faltaría insertar datos y probar. Bien, ahora faltaría con join. En una misma query podemos obtener información de una tabla junto con los datos que precisemos de las tablas con las cuales se relaciona, o sea, las tablas intermedias. Esto lo hacemos mediante la operación join. Podemos seleccionar los campos que queremos de cualquiera de las dos tablas, indicamos la tabla que queremos unir
indicamos qué campo usar para unir ambas tablas. Ejemplo, empleado ID, timón, brillo. Bueno, seleccioname, por ejemplo, de from empleados y úneme con departamentos por el empleado departamento ID. Bien, esto lo podemos crear, ¿no es así? Vamos a crear la tabla empleados, la tabla de departamentos, y vamos a aplicar lo mismo que hasta acá. Le vamos a decir que a 2 timón que se una junto con este de química, el departamento 122. Le vamos a decir que el Simba del 213 que se vaya al departamento 12, y el resultado nos tendría que estar así. Al hacer join se combina ambas tablas en una nueva tabla temporal con las columnas de ambas y las filas de la tabla, sobre la cual se quiere hacer la query, la del from. De la tabla original empleados, se lee departamento ID. Bueno, vamos a implementarlo. Volvemos aquí, tenemos empleado ID, viene a ser un integer, y primary key. Tenemos nombre, timón, pumba, simbo, bueno, apellido, brillo, pumbo, simbo, departamento ID. 112, 122, 113, departamentos, está bien. Bien, vamos a hacerlo de vuelta. Ya dimos el ejemplo, entonces ahora nos quitamos de acá, nos salimos porque ustedes pueden probar cómo funciona. Eliminamos la terminal porque está muy lleno. Llamamos a SQLite 3. SQLite 3, nueva base de datos, nueva bd.db. Bien, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creamos la tabla empleados, ejecutamos. Ahora vamos a crear la tabla departamentos. Una vez creada la tabla de departamentos, vamos a insertarle datos con insert. Bueno, insertamos el primer valor. Al parecer hay un error que no quiere ejecutar. Bien, es por el motivo que la tabla empleados recibe solamente 3 argumentos. Recibe el nombre, el apellido, pero me faltó el departamento ID, ¿no es así? Entonces vamos a borrar la tabla. Lo hacemos con drop. Una vez eliminada la tabla, lo volvemos a recrear. Bueno, ya le agregamos el departamento ID, que es de tipo integer. Ahora nos falta agregarle que es foreign key. Foreign key de entre paréntesis al campo que queremos hacer referencia, en este caso sería departamento ID, que va a ser reference a la tabla en este caso sería la tabla departamentos. Ahora la pregunta es, ¿por qué va en empleados a foreign key? La respuesta es la siguiente: ¿un departamento puede estar vacío? No. Entonces, ¿un empleado puede estar en un departamento? Sí. ¿Un empleado puede no estar en un departamento? No. Entonces, la relación de dependencia va a estar en empleados. Por eso nos vamos por la foreign key, va a ir en empleados. Y entre paréntesis al campo de departamento, que sería departamento ID. Departamento ID. Terminamos la sentencia, la query. Ejecutamos. Bien, ahora vamos a insertar datos. Vamos a insertar datos en la tabla departamentos primero. ¿Por qué en departamentos? Porque en departamentos, si se queda sin empleados, no puede ser, pero empleados no puede estar en un departamento. Entonces, como empleados no puede estar en un departamento, no puede dejar de existir empleado, entonces sí o sí mejor primero creamos el departamento, porque sí está como foreign key de empleados, y por lo tanto insertamos primero los valores en los departamentos. Para insertar los valores lo hacemos con insert into departamentos values, o claramente acá le podemos especificar dentro de departamentos cómo queremos ordenar los valores que vamos a insertar, pero en este caso solamente vamos a insertar tal como fueron creados. Entonces, insertamos un dato, vamos a insertar otro dato. Bien, ya inserté 3 tipos de datos. Insertamos en el campo de departamentos, física, química, matemática, con sus distintas tablas. Ahora lo que vamos a insertar es en la tabla empleados. Bien, una vez insertados los datos en la tabla empleados, vamos a insertar los datos. Ahora vamos a aplicar nuestro join.
Bien, una vez aplicado nuestro join, vamos a entrar acá, cada uno con sus respectivas aulas. Ahora sí, vamos a unirlos. Vamos a seleccionar todos los campos de la tabla empleados, join departamentos, on. Bueno, vamos a verlo. Bueno, así vendí la estructura básica. Entonces tenemos, seleccioname todos los campos de la tabla empleados y úneme con los departamentos. ¿Cuáles van a ser las uniones? En este caso a empleados, la tabla de empleados lo que le asignamos fue la tabla punto departamento ID. Bien, tiene que ser igual a la tabla departamentos, supongo. Departamentos punto, nos vamos a la creación de la tabla de departamentos y tiene un departamento ID. Departamento ID. Bien. Una vez establecido lo siguiente, lo que hacemos es cerrar. Vamos a cerrar el punto y coma y me debería mostrar. Me muestra 1, timón brillo, 212, física 99, 4. 2, pumba pumbao, 122 y sucesivamente con cada aula. La verdad que se ve muy bonito. Este sería un join, no sé si por la izquierda o por la derecha, pero es un join. Te lo junta. Bien. Ya tenemos una forma de representar. Ahora vamos con... Bueno, ahora sí continuamos. Ya los unimos. Ejemplo, join table. Podríamos hacer acá tranquilamente el der. Tendríamos la tabla empleados. Tenemos empleado ID que es del tipo integer. Nombre del tipo text. Apellido del tipo text. Departamento ID que viene a ser del tipo integer, que es una foreign key de departamento ID de la tabla de departamentos, donde tenemos el der de departamento que viene a ser departamento ID integer, sencillamente con el nombre, manager ID, región ID. Después este viene a ser el resultado que nos otorgó. Es el mismo, no lo sé, pero no importa. Al hacer el join, se combina ambas tablas en una nueva tabla temporal con las columnas de ambas y las filas de la tabla sobre el cual se hace la query, la del from. De la tabla original, empleados, se lee el departamento ID de cada row, de cada fila, y se busca en la tabla del join, departamentos, la que machee. Cuando se encuentra el match, coloca todo el contenido de esa row en la columna restante de la tabla temporal. Bueno, vamos a aplicarlo. Vamos a leer la misma sentencia, pero ahora con un where. Con un where. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Yo quiero que el DNI, en este caso sería el empleado ID, donde el empleado ID sea igual a 3. Bien, me muestra 1. Funciona con el departamento. Ahora, si yo quiero buscar todos, tranquilamente yo acá puedo poner un where de empleado ID like para que machee valores. En este caso sería todos, quiero que muestre todos y es lo mismo, no hice nada. Entonces, con esto ya estamos ya. Ahora vamos al siguiente tema. Como vieron, hay distintos tipos de joins, cuyas diferencias tienen que ver cómo manejan el conjunto de resultados obtenido de la combinación de ambas palabras. Por defecto se realiza un inner join, un join por la izquierda. Para más detalles consultar esta respuesta de Flow. No nos vamos a entrar, particularmente para explicar. Ahora vamos con Group by. Agrupar por grupos. Algo así. La información de estas en nuestras tablas podríamos querer tenerla agrupada por algún criterio. Por ejemplo, Chinook tenemos tracks, canciones, que tienen un artista que las compuso. Podría ver qué información agrupada por artista, cuántas canciones. O sea, podría ver la información agrupada por artista, sí. Y lo que quisiera ver sería cuántas canciones hizo cada artista, cuál es la canción más larga por cada uno, cuántas canciones hay por cada género en cada artista. Hacemos select fields from where by fields, o sea, la columna. ¿Lo podemos aplicar? Sí. Bueno, seleccioname por la tabla nombre de la tabla from empleado. Yo quisiera que me muestre todos los campos y que este nombre vaya al final, ¿no es así? Es todo cuyo nombre. La tabla empleado en todo caso. Bien, nos leyó por el nombre. Pumba. Nos agrupa por el nombre. Esto lo que hace es agrupar por el nombre. Si yo quiero por el apellido, nos agrupa por el apellido. Si yo quiero por el departamento ID, departamento, como está creado en tablas de empleados, vamos a verlo. Empleado está por departamento ID.
Bien, ya lo vimos, así que no es necesario. Ahora, indexes. Bueno, ya terminó. Quien sigue investigando más, estudia más. Bueno, como ya es la finalización del tema, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pueden seguir practicando, pero vamos a verlo en un ejemplo. En este caso, como en el tema anterior fue FastAPI, vamos a hacer el siguiente tema. Vamos a implementarlo esto en FastAPI. Vamos a leer lo que viene a ser SQL Model y vamos a implementarlo. Así que sin nada más que decirle, este vendría a ser la mitad del tema. Falta otra mitad que será publicada más adelante, así que esperen. Y ya está. Entonces, esperemos a la siguiente entrega, que va a estar de acá en un cuantos días, va a estar presente. Entonces, un saludo para todos ustedes. Que tengan buenas noches, buenas tardes. Repasen si es necesario, practíquenlo, así puedan mejorar cada vez mejor. Pero su implementación de esto va a estar bien aplicado en FastAPI.